Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un cuestionamiento muy importante que se le ha hecho al Manchester City luego de haberse coronado por fin con la primer Liga de Campeones de su historia. Es cierto que en cuanto a lo futbolístico poco se puede cuestionar, porque sinceramente a nivel deportivo el equipo inglés ha sido el mejor de la temporada, tiene seguramente a uno de los entrenadores más preponderantes de la historia del fútbol que ha logrado transformar a los futbolistas que no eran estrellas en máximas figuras mundiales, y obviamente también el plantel del City está compuesto por enormes jugadores de jerarquía que llegaron siendo figuras mundiales cuando el City los incorporó. Sin embargo, el cuestionamiento base de la cantidad de dinero que ha gastado el City en comparación a otros equipos. Las preguntas que vamos a intentar resolver en este video es, en definitiva, ¿el City ha gastado mucho más que el resto de sus competidores? ¿Únicamente ha conseguido al fin lograr la Champions por todo este dineral gastado? Son muchas preguntas que en definitiva tienen sus respuestas, aunque claro está, también cada uno puede tener su propia opinión. ¡Empecemos! Vamos a comenzar desde el comienzo, no desde lo que sucedió este sábado, sino de lo que pasó hace 15 años más precisamente. El jeque Mansour bin Zayed, proveniente de los Emiratos Árabes Unidos, es el actual propietario del Manchester City desde el año 2008 y el financiador de un proyecto descomunal y millonario que ha conseguido al fin su máximo objetivo 15 años después de hacerse cargo del equipo inglés. Mansour no es solamente dueño del City, sino que es dueño del fondo Abu Dhabi United Group, que compró a su vez el Manchester City por una cantidad cercana entre los 350 y los 400 millones de dólares. Abu Dhabi United Group es propietario de la mayoría de los equipos que forman parte del City Football Group, que además de tener al Manchester City de Inglaterra, posee a clubes como el New York City de los Estados Unidos, el Melbourne City de Australia, el Yokohama Marinos de Japón, el Montevideo City Torque de Uruguay, el Girona de España, el Palermo de Italia y el Bahía de Brasil, entre otros, aunque estos son los más importantes. El jeque es miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi y fue designado hace poco como presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Hoy por hoy tiene 52 años, había sido viceprimer ministro de los Emiratos Árabes desde el 2009 y desde el 2023, desde este año, es presidente del Mubadala, uno de los fondos soberanos de los Emiratos Árabes que administra activos con un valor de 17.000 millones de dólares. Este ha sido uno de los puntos más importantes para que el City saliera del pozo en el cual se había metido. Ya de por sí, el equipo actual que dirige Pep Guardiola nunca había sido de los más importantes a nivel europeo, pero en Inglaterra había tenido algunos que otros momentos destacados. Desde aquel entonces, desde esa temporada, la 2008-2009, que es cuando el City empezó a gastar dinero para armar un equipo verdaderamente competitivo, ha ganado una numerosa cantidad de títulos. En los últimos años, ya con el director técnico español entre sus filas, ganó 5 de las últimas 6 Premier League y ya había alcanzado la final de la UEFA Champions League en la temporada 2020-2021 cuando cayó derrotado en el encuentro definitivo 1-0 ante el Chelsea. Quizás lo que muchos también cuestionan, que es qué es lo que sucede con Guardiola si es que el City no gana la Champions. Muchos, cada vez que esto no se daba, catalogaban como un fracaso la temporada del DT catalán. Sin embargo, desde el lado del jeque que conduce el Manchester City, en ningún momento ha cuestionado la actividad ni el resultado del director técnico en cuestión, porque cree que más allá de todos los millones que puede gastar y que ha gastado desde que asumió como máxima autoridad del conjunto de Inglaterra, el DT en cuestión es el que le da un grado de competitividad más allá del que le pueda dar cualquier otro director técnico, porque la realidad es que Guardiola no es entrenador del City desde hace 15 años. De hecho, en el momento en el cual el jeque en cuestión adquiría el equipo inglés, en ese entonces Guardiola recién estaba dirigiendo su primera temporada como entrenador en el Barça.
pero con el correr del tiempo se fue transformando en uno de los mejores directores técnicos de todo el planeta, y cuando le llegó la oportunidad al jeque de poder contratarlo, lo hizo sin ningún tipo de duda. Y en definitiva, en estos 15 años, ¿cuánto dinero ha gastado el Manchester City? Los números son sorprendentes y voy a mencionar absolutamente a todos los futbolistas. En la temporada 2008-2009 contrataron a Robinho por 43 millones de euros, único traspaso en esa temporada. En la 2009-2010 llegaron Carlos Tevez, proveniente del West Ham, de 29 millones de euros, Adebayor del Arsenal por el mismo dinero, Lescott del Everton por 27 millones y medio, Roque Santa Cruz del Blackburn por 21.200.000 euros, Kolo Touré del Arsenal por 18 millones de euros, Barry del Aston Villa por 14 millones de euros y Adam Johnson del Middlesbrough por 8 millones de euros, todos futbolistas que estaban jugando en la Premier League. En la temporada 2010-2011 ya decidieron abrir los horizontes. Vinieron Seco del Wurzburgo por 37 millones, Yaya Touré del Barcelona por 30, Balotelli del Inter por 30, David Silva del Valencia por 29, Kolarov del Lazio por 24, Milner del Aston Villa por 22 y Boateng del Hamburgo por 13. En la 2010-2011 contratarían nada más y nada menos que a Sergio Agüero del Atlético Madrid por 40, a Nasri del Arsenal por 28, a Savic del Partizan por 12, a Clichy del Arsenal por 8 y a Pantilimón por 3 millones y medio. En la 2012-2013 llegarían Javi García del Benfica por 20 millones, Nastasic de la Fiorentina por 15, Rodwell del Everton por 15, Sinclair del Swansea City por 8 y Maicon del Inter por casi 4 millones. En la 2013-2014 llegarían Fernandinho por 40, Jovetic por 25, Negredo por 25, Jesús Navas por 20 y Martín de Michelis por 4 millones y medio. En la temporada 2014-2015, Mangala por 45 proveniente del Porto, Boni del Swansea City por 30, Fernando del Porto por 15, Willy Caballero del Málaga por 8 y Bruno Zuculini de Racing de Argentina por 2,5. En la temporada 2015-2016 le llegaría ahora de gastar el primer gran dineral, que fue el arribo de Kevin De Bruyne del Wolfsburgo por 76 millones. Posteriormente llegó Sterling del Liverpool por 63, Otamendi del Valencia por 45, Delph del Aston Villa por 12, Roberts del Fulham por 7, Unal del Bursaspor por 4, Sobrino, Cáceres y Lejeune vinieron todos en calidad de préstamo. En la temporada 2016-2017, el inicio de Guardiola como entrenador, llegarían refuerzos de verdadera jerarquía. La realidad es que a partir de esta temporada no solamente empezaron a llegar jugadores importantes, sino que el entrenador en cuestión le dio un salto de calidad al equipo en cuestión. La realidad es que el elenco inglés había contratado jugadores que iban a ser la base de el gran campeón inglés, pero no iban a poder levantar la Champions. De hecho, de todos los futbolistas que mencioné hasta el momento, únicamente Kevin De Bruyne está en el equipo que levantó este fin de semana la UEFA Champions League. A partir de la llegada de Guardiola llegarían el resto de los futbolistas que le darían un salto de calidad tremendo al Manchester City para poder por fin levantar por primera vez la Liga de Campeones del fútbol europeo. Vamos ahora con las adquisiciones que hizo el club cuando el técnico ya era Guardiola. En este mercado, en el 2016-2017, llegaron John Stones a cambio de 55 millones e Ilkay Gundogan, otros dos futbolistas que salieron campeones este fin de semana. El alemán lo hizo a cambio de 27 millones. Además llegaron Sané por 52, Gabriel Jesús por 32, Claudio Bravo por 18, Nolito por 18, Marlos Moreno por 5,5, Jerónimo Rulli por 5, Zinchenko por 2 millones y medio y Yángel Herrera y Pablo Mari vinieron a préstamo. En la temporada 2017-2018 arribaron a Aymeric Laporte por 65 millones, Benjamín Mendy por 57, Kyle Walker por 52, Bernardo Silva por 50, Ederson por 40, 3 campeones de Champions, Danilo por 30, Douglas Luiz por 12, Jack Harrison por 4, Cayo D por 4 y Illich por 2,5. En la temporada 2018-2019 llegaría Riyad Mahrez a cambio de casi 68 millones, Palaversa
por 6,3, Philip Sandler a préstamo, Ko Itakura por 1 millón y Arzani por 890.000 euros. En la temporada 2019-2020 llegaría el autor de uno de los goles, o el gol más importante de la historia de City, que es Rodri, proveniente del Atlético de Madrid, por 70 millones de euros. También llegó Cancelo por 75, Angelino por 12, Pedro Porro por 12, Jack Stephen por 7 y Ryotaro Mechino por 1. En la temporada 2020-2021 arribarían dos jugadores que también fueron titulares el pasado fin de semana: Rubén Díaz del Benfica de Portugal por 72 millones y Nathan Ake del Bournemouth por 45. A su vez también lo hicieron Ferran Torres del Valencia por 36, Nahuel Bustos por 6,5, Jan Couto por 6, Diego Rosa por 6 e Isa Cabore por 4,5. En la temporada 2021-2022 llegarían dos refuerzos muy importantes de esta temporada. Se dio la compra más cara de la historia del Manchester City, porque Jack Grealish llegaría a cambio de 117 millones y medio de euros y Julián Álvarez vendría desde River Plate a cambio de alrededor de 21 millones de euros. Mientras que en el mercado de pases de mediados del año pasado llegaría el máximo exponente en la delantera. Erling Haaland, procedente del Borussia Dortmund, arribaría al club a cambio de 60 millones de euros. Además llegaron Calvin Phillips, procedente del Leeds, por 50, Manuel Akanji del Borussia Dortmund, titular en la final, por 18, Sergio Gómez del Anderlecht por 13 y Máximo Perrone por 11. Viendo todos estos números hay que decir que el City ha gastado un dineral para convertirse en el equipo más potente de todo el planeta. Pero no solamente fue eso, hay que tener en cuenta que hay dos clubes en la lista de los equipos que más han gastado en los últimos 15 años que han invertido más dinero que el Manchester City. Uno de ellos es el Manchester United, que justamente, si contamos estos 15 años, son todos los que no ha ganado la Champions, porque recordemos que la última Liga de Campeones ganada por el United fue en la temporada 2007-2008, mientras que el otro equipo que también ha gastado un dineral, quizás sí tiene un poco más justificado, al igual que el City, haber gastado tanto dinero, porque es el Chelsea. Y en estos últimos 15 años el equipo de Londres ha conseguido no solamente su primera Liga de Campeones, sino que consiguió el bicampeonato ganándole la final nada más y nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola. Claramente, con todo esto no sé si hemos respondido a las preguntas que mencioné al principio, porque como dije, cada uno también puede tener su opinión. Lo que hay que diferenciar quizás del Manchester City y otros equipos que pueden haber gastado mucho dinero, como el Barcelona y el Real Madrid, poniendo a los dos equipos de España más importantes en esta comparación, es que si bien el Real Madrid y el Barça han gastado muchos millones en ciertos mercados de pases, no suelen hacerlo en periodos de fichajes tan consecutivamente. Pueden gastar mucho en un receso y quizás en el otro no gastan tanto. En el caso del City ha sido una constante, aunque hay que tener en cuenta que solamente vino un jugador por más de 100 millones de euros, que fue Jack Grealish. El resto fueron futbolistas que eran muy buenos, pero que Guardiola terminó de mejorar, porque salvo por Haaland, que ya venía teniendo números increíbles en el Dortmund, De Bruyne en el Wolfsburgo estaba teniendo un buen nivel, pero no era esta figura. Lo mismo con Gundogan en el Borussia Dortmund, con Rodri en el Atlético de Madrid, todos grandes jugadores en sus equipos, porque está claro que si no fueran buenos jugadores el City no pagaría ese dinero por ellos, pero que en definitiva Pep Guardiola terminó de acomodarlos para terminar convirtiéndolos en el mejor mediocampo de todo el planeta.